salvos por gracia. Le voy a pedir que allí donde usted se encuentra busquemos en Efesios 2, vamos a leer del 8 en adelante. Yo antes, amados hermanos, cuando comencé en el Evangelio, yo no entendía el por qué es salvos por gracia, o de qué gracia me está hablando la palabra, yo no entendía al principio. Pero es salvos por gracia, no sé qué se le viene a usted a la mente cuando escucha, hermano, que somos salvos por gracia. En verdad, amados hermanos, nosotros somos salvos por gracia porque por gracia es porque nosotros no merecíamos tal salvación. Usted y yo no merecíamos, amados hermanos, tal salvación. Si Dios a nosotros, la vez pasada les decía, si nos hubiera pagado conforme a nosotros nuestras maldades, creo que nuestro destino hubiera sido muy triste. Vamos a Efesios 2, del 8 en adelante. Cuando lo tengan me responden con un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. Dice en Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salvos por gracia es el tema. En verdad, amados hermanos, a nosotros la gracia de Dios es la que nos ha cobijado. La gracia de Dios es la que nos envuelve día tras día y mañana tras mañana a cada uno de nosotros. Nosotros, amados hermanos, creo que de los que estamos acá, creo que la mayoría anduvimos, amados hermanos, revolcándonos allá en el mundo, haciendo las cosas a como nosotros nos placían, a como nosotros creíamos convenientes, a como nosotros, amados hermanos, creíamos mejor. Nos deleitábamos en las pasiones pecaminosas, como lo dice el apóstol Pablo, y andábamos haciendo y deshaciendo. Bueno, el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Por tal, amados hermanos, nuestro destino en aquel entonces no era muy favorable, porque nuestro destino, amados hermanos, era de condenación. Si usted hoy en día, amados hermanos, usted comienza a ver que hay muchos que están en prisión, tal vez pagando un precio, pagando, amados hermanos, algo que tal vez ellos hicieron estando acá afuera. Digo algunos porque hay unos que están allá, tal vez que están injustamente, pero hay personas, amados hermanos, que allá a causa de lo que ellos hicieron están pagando un precio. El que se dedicó a andar robando, amados hermanos, él está pagando allá, amados hermanos, lo que él hizo. El que tal vez, amados hermanos, lo encontraron con droga o con algo, amados hermanos, que lo comprometía, ellos están pagando algo que ellos hicieron. Más Dios con cada uno de nosotros, Él tuvo misericordia. Más Dios con usted y con mí, Él tuvo misericordia. Porque a nosotros, amados hermanos, a los que estamos acá, nos esperaba nada más que la condenación eterna. Entonces, la salvación se refleja a nuestras vidas por medio de la gracia de Jesucristo en cada uno de nosotros. Porque la salvación, amados hermanos, simplemente es por gracia. Porque en verdad ninguno de los que estamos acá merecemos cual gracia. Ninguno de los que estamos acá tal vez somos merecedores de los favores de Dios para con cada uno de nosotros. Creo que usted está acá y no puede decirme a mí, no hermano, yo estoy acá porque yo lo merezco. Creo que ninguno de los que está acá me puede decir, no hermano, yo me merezco ser salvo, hermano. Creo que ninguno de los que estamos acá nos podemos justificar delante de Dios. Ninguno de los que estamos acá, amados hermanos, nos podemos justificar creyéndonos, amados hermanos, de que nosotros no las sabemos y que nosotros las cosas por lo que nosotros hacemos, no, amados hermanos. Simple y sencillamente la gracia y la misericordia de Dios fue que lo abrazó y nos acobijó a nosotros. Porque ciertamente los que ahorita, lamentablemente, están, amados hermanos, detenidos, ahorita tal vez pagando un precio, tal vez hay unos que tienen
5 años, 6, 8, 12, 20, y ahí súmele usted. Están pagando, amados hermanos, lo que ellos hicieron aquí afuera. Yo, amados hermanos, en lo personal, antes de venir al Evangelio, yo no me considero haber sido buena pieza, no me considero haber sido tal vez la mejor persona. Y creo que si Dios a mí me hubiera pagado conforme a lo que yo merecía, yo no mereciera estar acá. Si usted se pone a meditar tal vez en lo que usted tal vez hacía antes, creo que también usted meditando en eso, tal vez usted puede decir en verdad, yo no merezco estar acá. ¿Por qué? Porque la verdad, amados hermanos, la misericordia de Dios es la que nos acobijó. La misericordia de Dios fue la que nos abrazó. Y cuando hablamos de la salvación, amados hermanos, nos referimos a que Dios nos salvó de una condenación, la cual nosotros merecíamos. De una condenación, amados hermanos, la cual nosotros teníamos que haber pagado. Si nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, podemos ver que el propósito de Dios para el ser humano nunca fue de que se perdiera. El propósito de Dios para el ser humano desde el principio de la creación no fue para que se perdiera. Podemos ver de que Dios, amados hermanos, usaba medios. Por ejemplo, usó a Moisés para dar estatutos, para dar mandamientos, conforme Dios quería que su pueblo caminara. Dios entregó estatutos y mandamientos conforme Dios quería que el pueblo caminara. Y hay muchos que dicen en sus corazones, Dios quiere que las cosas se hagan como Él quiere. No, amados hermanos, si es que es para nuestro bien. Ciertamente el que hace bien recibe bien. Y el que hace mal, amados hermanos, la paga del pecado es muerte. Dios, desde el principio de la creación, el plan de Él siempre fue de que nosotros, amados hermanos, fuéramos a salvación. Lamentablemente, muchas veces uno en nuestro conocimiento se corrompe. Lamentablemente, a veces uno, amados hermanos, en nuestro vano conocimiento, uno hace cosas las cuales no son gratas delante de Dios. Pero la salvación, amados hermanos, no es, amados hermanos, por obras, como muchos dicen que, porque por lo que yo hago. La salvación no es por obras. La salvación, amados hermanos, es por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué o en quién? Por medio de la fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, del 9 al 10, y dice, si confesares, dice, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Porque cuando nosotros venimos, amados hermanos, al Evangelio y recibimos a Dios, a Jesucristo en nuestros corazones, lo que nosotros estamos recibiendo es esa salvación. Amén. Estamos recibiendo, amados hermanos, recibir a Cristo en nuestros corazones es recibir una salvación tan grande. Recibir a Cristo en nuestros corazones, amados hermanos, es recibir una salvación tan enorme para con cada uno de nosotros. Hay un versículo muy conocido que yo creo que desde niños la mayoría se lo pueden, que es Juan 3:16, donde habla y dice que de tal manera, dice, amó, dice Dios al mundo, que envió, dice, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea fuese salvo y obtuviese la vida eterna. La salvación, amados hermanos, como nosotros ya sabemos, viene por medio de Jesucristo. Y la salvación no es porque tal vez nosotros nos creamos, amados hermanos, que no, como les decía, que nosotros la merezcamos. Simple y sencillamente es por gracia, es por misericordia. Es como cuando, solo imagínate, alguien que ha cometido tal vez maldades, va para prisión y llega una persona ahí y le dice, yo he decidido pagar el precio por él. Yo he decidido pagar todo por él para que él quede en libertad. Así fue lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros. Él decidió pagar un precio, amados hermanos, tan grande que era el cual usted y yo merecíamos.
Usted y yo, amados hermanos, éramos los que merecíamos tal vez pagar ese precio, pero Cristo Jesús lo pagó por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. Yo no sé cuántos de los que estamos acá logramos entender cuál es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque el sacrificio en la cruz del Calvario fue un precio demasiado alto, demasiado grande, para darle salvación a usted y para darme salvación a mí. Cuando a Moisés, amados hermanos, se le fue dado mandamientos y estatutos, los cuales él tenía que guardar, los cuales el pueblo, tenía que guardar al pie y a la letra. Ustedes podían ver, por ejemplo, los fariseos y los escribas al final se terminaron corrompiendo. Terminaron haciendo las cosas, amados hermanos, a como a ellos les placían correctas y a como a ellos les placían bien. Les voy a pedir que busquemos siempre, ahí en Efesios, vamos a leer del 2, versículo 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo dice que nosotros, amados hermanos, estábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y ciertamente, amados hermanos, era así. Nosotros andábamos muertos, amados hermanos, en la carne. Nosotros andábamos muertos, amados hermanos, conforme a los deleites pecaminosos. Nosotros, amados hermanos, andábamos haciendo las cosas que a nosotros nos placía correctas. Yo era el tipo de persona, amados hermanos, que a mí era bien tremendo hasta en la casa. A mí no me gustaba ni tan siquiera que me corrigieran. A mí mi carácter era demasiado fuerte y a mí las cosas me gustaba hacerlas, amados hermanos, ya cuando me sentía grandecito como yo quería. Y el machismo de uno allá afuera es de esa forma, que las cosas uno las quiere hacer como uno quiere. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en el corazón de uno. Uno allá afuera las cosas las hace como uno cree conveniente, porque lo que menos hay en uno es temor de Dios. Voy a pedir que busquen en Hebreos 10, del 27 al 31. Pero en verdad, amados hermanos, a Dios le plació rescatarnos. A Dios le plació, amados hermanos, entregarnos esa salvación tan grande. Yo sé de que hasta el día de ahora, cuando escuchamos hablar de la salvación, creo que muchos de los que, tal vez de los que estamos acá, esa predicación, yo ya sabía que por gracia somos salvos. Pero le voy a decir algo. Hay muchos allá afuera que necesitan saberlo. Hay muchos allá afuera, amados hermanos, que necesitan saberlo. Hay muchos allá afuera que necesitan, amados hermanos, ser alcanzados por esa bondad y por esa misericordia de Dios. Porque si sabemos que por gracia somos salvos, también nosotros también tenemos que impartir y dar a conocer cuál gracia y cuál salvación. Porque el amor de Dios, amados hermanos, se refleja mediante Jesucristo hacia cada uno de nosotros. Hebreos 10, del 27 al 31. Gloria al Señor. Aquí, amados hermanos, en este versículo habla al respecto de la condenación. Dice al respecto, amados hermanos, de la condenación de lo que nos esperaba a nosotros por andar, amados hermanos, en desobediencia. Y dice, si no, dice, horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego, hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de todos, de dos, dice, o de tres testigos, muere irreprensiblemente. Podemos ver, amados hermanos, de que a cada uno de los que estamos acá,
Cuando hablamos de la salvación, muchas veces no logramos captar de qué salvación muchas veces hablamos. Y es de la salvación, amados hermanos, de la condenación, del juicio que viene también hacia la tierra. De esa salvación, amados hermanos, es la que cuando muchas veces leemos en la palabra de Dios y encontramos la palabra salvación, es de que Dios quiere salvar a cada uno de nosotros, nos ha salvado del terrible juicio que viene hacia la humanidad, de la terrible condenación, amados hermanos, que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía que le espera a los hijos de desobediencia. Una condenación, amados hermanos, la cual usted y yo, tiempo atrás, éramos merecedores de cuál condenación. Una condenación, amados hermanos, la cual la palabra de Dios en Tesalonicenses habla, donde el gusano nunca muere. Una condenación donde la palabra de Dios habla que buscaremos la muerte, dice más, la muerte huirá de ti. Si usted, amado hermano, ha leído en la palabra de Dios la historia cuando Jesucristo habla del rico y Lázaro, dice la palabra de Dios de que el rico, amados hermanos, fue al infierno y Lázaro en aquel entonces estaba en el seno de Abraham. Y podemos ver, amados hermanos, que el rico, estando en el infierno, él quería salir. Él quería, amados hermanos, tener una oportunidad. Y dice que vio allá a lo lejos, dice que logró ver aquel pobre, para él me imagino yo que lo discriminaba. Y bueno, dice la palabra de Dios que estando en vida las migajas se comía de que se caía del rico. Y dice que lograba ver, solo había un abismo que los dividía, y lograba ver, amados hermanos, allá a la distancia a Lázaro, y le decía que tan siquiera dejara que se mojara su dedo y que se lo fuera a poner en su lengua. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, amados hermanos, en el infierno, yo sé que es algo terrible. Yo sé que son pocos muchas veces los que hablan de eso, pero es que es la realidad. La condenación eterna, amados hermanos, en el lago de fuego, en el infierno, es algo tremendo. Y eso no es algo tal vez de cuentos, amados hermanos, o algo que tal vez podamos decir que es una historia que tal vez alguien lo haya inventado. No, no lo es así. Es algo que la palabra de Dios lo testifica. Cuando hablamos de la salvación, hablamos, amados hermanos, de que Dios a usted y a mí nos ha salvado de una condenación tan grande. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, mediante su gracia. Por medio de Jesucristo, amados hermanos, nosotros recibimos el perdón y recibimos la redención. Por eso dice la palabra del Señor que ciertamente por medio de la fe, pero ¿de la fe en quién? De la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 de Efesios 2 siempre, que no es por obras para que nadie se gloríe. Podemos ver allá afuera, amados hermanos, de que si usted habla con las personas allá afuera, no, hombre, si yo soy buena persona, hermano. Mire, si yo, hermano, ayudo al necesitado, hermano, si yo hago tal cosa. Si usted habla con las personas allá afuera, hermano, muchas veces se ve que las personas se engrandecen por lo que hacen. Y si usted les pregunta, ¿y usted cree que merece la salvación? Yo creo que sí. Yo la vez cuando vendía coco, yo hablaba con una persona y me dijo eso, que él se merecía la salvación, porque yo hablaba con él y él me decía que él hacía, mira, tales obras hago, mira, y hay muchos allá en la iglesia que no las hacen, pero la salvación, dice la palabra de Dios, que no es por obras. No es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, amado hermano, amada hermana, nosotros mismos nos pudiéramos salvar. Si fuera por obras, creo que ninguno de los que estamos acá tal vez buscáramos caminar una vida recta delante de Dios. Solo buscáramos hacer obras, ayudar al que lo necesita y hacer obras de calidad para ser salvos. Pero no es así. Esto no es por obra, amados hermanos, porque si no, la salvación dependiera de nosotros. Si la salvación, amados hermanos, fuera por medio de las obras, la salvación dependiera por medio de usted y de mí. Pero la salvación viene por medio de Jesucristo. Porque no hay otro, dice la palabra de Dios, no hay otro nombre bajo el cielo, bajo la tierra, por el cual podamos ser salvos, sino que por medio de Jesucristo.
Juan 3:16, el cual les mencionaba, yo sé que todos lo conocemos. Y conocemos el versículo 16, pero dice el 17, que Él no vino, dice en el versículo 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo, dice, fuese salvo por medio de Él. Y dice en el versículo 18 de Juan 3, ya el versículo 18, que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él, pero dice de que es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, amados hermanos, nosotros es que recibimos salvación y vida eterna. Y hay otro punto de que quiero tocar también, que muchas personas hablan de que la salvación, dicen, no, es que yo desde que recibí a Jesucristo yo no me pierdo porque ya fui salvo. Y hay personas de que creen que la salvación no la pueden perder. Hay personas, amados hermanos, de que lo creen de esa forma. Les voy a pedir de que vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4, versículo 18. Dice, y si el justo, dice, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Podemos ver, amados hermanos, de que dice la palabra de Dios que aún el justo, dice, con dificultad se salva. ¿Y a dónde quedará el impío y el pecador? Creo que nadie nos podemos justificar delante de Dios. Hay muchos, amados hermanos, de que vienen al Evangelio y reciben a Jesucristo, y es cierto, tú cuando recibes a Cristo en tu corazón, tú eres salvo. Si tú en ese momento mueres, cuando recibiste a Cristo, tú ciertamente, amados hermanos, vas a ser salvo. Podemos ver aquel que estuvo allá, hubieron dos que estuvieron crucificados juntamente con Jesús, pero hubo uno de ellos que se arrepintió. Y podemos ver que ese que se arrepintió, ciertamente Jesús le dijo, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Podemos ver que esa persona, amados hermanos, no obró. Esa persona no tuvo la oportunidad de decir que voy a hacer buenas obras para yo ser salvo, no. Simple y sencillamente se arrepintió de sus pecados y él recibió salvación mediante Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones, nosotros recibimos ciertamente la salvación, pero esa salvación, amados hermanos, ciertamente nosotros no podemos perder aún teniendo la salvación. Muchos dicen, no, la salvación no se pierde. Ciertamente la salvación no se pierde, el que se pierde es usted y soy yo. El que se pierde es usted y soy yo. Si nosotros, amados hermanos, no caminamos en la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Ciertamente que la salvación siempre va a estar ahí en todo tiempo y en todo momento. Pero hay personas, amados hermanos, que creen en sus corazones que la salvación no la pueden perder. Pero dice la palabra de Dios que si el justo con dificultad es salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? La salvación, amados hermanos, ciertamente es por la fe. La salvación, amados hermanos, es por gracia, es cierto. Y cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones, usted y yo somos salvos, sí somos salvos. Pero si nosotros no caminamos una vida recta, una vida, amados hermanos, conforme a Dios la quiere, y no hacemos morir a aquel viejo hombre, ciertamente, amados hermanos, el mismo juicio muchas veces nos espera. ¿Por qué? Porque a veces venimos al Evangelio y queremos, amados hermanos, llevar la vida a como nosotros queremos. Queremos hacer las cosas tal vez a como nosotros creemos, amados hermanos, y comenzamos poco a poco a desviarnos. Le fallamos al Señor una y en otra ocasión, ahí decimos, no, si Dios me perdona, estamos abusando de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces, muchas veces usted y yo hemos abusado de la gracia de Dios? Pensando muchas veces, no, es que la salvación no se pierde, hermano.
Muchas veces hemos abusado de la gracia de Dios. Muchas veces, amados hermanos, hemos hecho las cosas a como nosotros creemos convenientes. Muchas veces hemos hecho las cosas, amado hermano, como nosotros creemos. Y poco a poco muchas veces nos apartamos de su gracia, de su propósito, de su voluntad. Demasiadas veces hacemos lo que no es, amados hermanos, tal vez grato delante de la presencia de Dios. Hay las personas, amados hermanos, que creen de esa forma, de que creen que la salvación, amados hermanos, va a estar ahí a pesar de que ellos anden haciendo las cosas como ellos quieren, están ciertamente equivocados. Saben, en Mateo 7, versículo 21 dice que no todo el que me diga, dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, dice que está en los cielos. Y después sigue diciendo que delante de Él dice que nos vamos a presentar diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos grandes prodigios. ¿Lo han leído? Ese es en el versículo ya 22 de Mateo 7. Y dice que les va a decir, Él, apartados de mí, hacedores de maldad, del fuego eterno. Porque los dones tampoco nos van a salvar. El hermano Alexander aquí se puede parar a usted, amado hermano, a predicarle de la palabra de Dios. El hermano Alexander aquí se puede parar a tocar el bajo. El hermano Alexander tal vez ha recibido un don de parte de Dios, ya sea el don de sanidad o el don que Dios ha puesto en nuestra vida. Y gloria a Dios por los dones. Gloria a Dios por los dones. Pero los dones, amados hermanos, no van a salvar a nadie. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Los frutos dignos, dice la palabra de Dios. Por eso dice, dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son los que hablan por ustedes y ya hablan por mí. De que usted y yo, amados hermanos, hemos cambiado nuestra vivir, hemos dejado aquel viejo hombre para caminar en un nuevo caminar en Cristo Jesús. Por medio de las obras, muchas veces las personas se justifican de esa forma, que por medio de las obras, es cierto, las obras son necesarias. No estamos justificando que no hagamos obras estando en el Evangelio. No estamos hablando de que no vamos a ser unas buenas personas ya estando en el Evangelio. La gran diferencia es que las personas allá afuera, cuando tal vez dan al necesitado, ellos lo hacen para su propia gloria. Más cuando usted comienza a obrar aquí en el Evangelio, es para la gloria del Señor. Esa es la gran diferencia. De que cuando usted y yo hacemos obras ya en el Evangelio, es ciertamente para la gloria del Señor, no para la gloria de nosotros. Pero debemos de tratar, amados hermanos, de caminar siempre bajo el entendimiento de la palabra. Debemos, amados hermanos, caminar siempre como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor delante del Señor. Porque usted y yo estamos acá en este momento y podemos venir acá y congregarnos una y otra vez y todas las semanas si nosotros queremos. Pero eso no me hace a mí ser salvo. Y con eso no estoy diciendo que no nos congreguemos, porque cuán bueno y cuán hermoso es, dice la palabra de Dios, habitar los hermanos juntos en armonía. Es hermoso venir y congregarnos y glorificar el nombre de Dios. Y aquí recibimos palabra, es cierto. Pero lo que a nosotros, amados hermanos, nos hace, la salvación viene por medio de Jesucristo, pero nosotros, la salvación va a estar siempre en nosotros cuando nosotros caminemos en rectitud y en obediencia delante de Dios. Una vida íntegra delante del Señor. Yo la vez pasada les comentaba en la célula, yo me recuerdo cuando yo vine al Evangelio, que yo llegaba a San Francisco y me decían, no, es que vos, brother, las cosas de Dios muy en serio las has agarrado. Y la gente le dice de esa forma a uno, no, es que las cosas de Dios muy en serio las has agarrado, brother. ¿Por qué? Porque ya no tomaba con ellos, porque ya no salía a hacer mis locuras que antes hacía con ellos. ¿Acaso Dios se merece algo a medias, amado hermano? Dios no se merece nada a medias de nosotros. ¿Que vamos a fallar en más de alguna ocasión? Claro que vamos a fallar. Pero no podemos justificarnos de esa forma para nosotros andar haciendo las cosas a como nosotros queremos. No nos podemos justificar, amados hermanos, a hacer las cosas como nosotros queremos. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero les voy a hacer una pregunta en esta hermosa mañana. ¿Por qué el apóstol Pablo dice por cuanto todos pecaron y no dice por cuanto todos pecamos? Os voy a dejar con esa incógnita.
Pero la palabra de Dios dice por cuanto todos pecaron. Él no dijo por cuanto todos pecamos. Lo voy a dejar ahí con esa incógnita en sus corazones. Pero la verdad, amados hermanos, muchas veces nos quedamos con eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al final todos pecamos. Y nos justificamos de esa forma para seguir pecando y darle rienda suelta a nuestro antojo. Nos justificamos de esa forma y queremos andar haciendo las cosas como nosotros queremos. Que allá afuera con los demás, hablando cosas paganas, hablando cosas las cuales no son gratas delante de los ojos de Dios. Allá tal vez en el instituto, en el colegio, en la escuela, tal vez no saben ni aun que somos cristianos. Porque cuando estábamos en el mundo, el borrachito, el ladrón, qué bonito es cuando vienes al evangelio, el hermano. Qué bonito se siente. Pero muchas veces nos justificamos en ese versículo de Romanos 3:23 y nos justificamos ahí para nosotros andar haciendo las cosas a como nosotros queremos. Muchas veces creo que de los que estamos acá, demasiadas veces hemos abusado de la gracia de Dios, y ahí me pongo yo primeramente. Voy a pedir al hermano Felipe que me pueda ayudar con el piano porque vamos a ir finalizando. Creo que de los que estamos acá, amados hermanos, todos tal vez hemos fallado a Dios en algún momento, pero dice la palabra de Dios que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Si usted pecó o yo pequé delante de Dios, tenemos la oportunidad de poder arrepentirnos y poder seguir en el camino, poder seguir en esta lucha constante. Dijo el apóstol Pablo en una ocasión, yo creo que ese versículo ustedes ya lo han leído, no me recuerdo de la cita bíblica, pero dice que si nosotros con conocimiento, dice, de la palabra, pecamos deliberadamente, ya no hay más sacrificio, dice, por nuestros pecados. No sé si lo han leído. Hay una gran diferencia entre, amados hermanos, pecar, entre el pecador y el impío. El pecador es el que está allá afuera pecando, haciendo las cosas a su forma, y el impío es el que muchas veces con conocimiento de la palabra nosotros pecamos y hacemos las cosas como nosotros queremos. Yo no hablo, amados hermanos, de que tal vez uno se la vaya a llevar de, que el santurrón aquí, que solo, que es santo el hermano. No, en el cielo estuviera allá, hermano. Porque a veces uno le falla al Señor con nuestra vista. A veces puede ser con nuestras manos. A veces puede ser con nuestros pies caminando por donde Dios no quiere. O de una u otra forma tal vez le hemos fallado al Señor. La salvación vino por medio de Jesucristo y Él pagó el precio ya. Él pagó el precio por usted y por mí. Pero depende de nosotros si hacemos valer ese precio. Depende de usted y de mí si hacemos valer ese precio en la cruz del Calvario. Porque nosotros estamos acá en este momento, amados hermanos, porque en verdad la misericordia de Dios es grande. No me recuerdo si es en Proverbios donde habla. Creo que es en Proverbios, amado hermano, donde habla que es la misericordia. Bueno, en Proverbios habla que la misericordia de Dios se renueva mañana tras mañana sobre cada uno de nosotros. Pero cada uno de los que estamos acá, amados hermanos, muchas veces no somos ni merecedores de la gracia de Dios. Fue Dios el que nos acobijó con sus brazos de amor. Fue Dios el que nos trajo con cuerdas de amor ante su presencia. Cuando antes no valíamos nada. Cuando antes, amado hermano, tal vez nadie daba nada por nosotros. Pero usted y yo hemos recibido la salvación. Hemos recibido a Jesucristo. Recibir a Jesucristo es recibir esa salvación. Recibir a Jesucristo, amados hermanos, es recibir esa salvación tan grande en nuestra vida. Pero debemos de valorar ese regalo. Debemos de valorar ese regalo, el cual fue entregado a nuestras vidas. Debemos de valorar ese regalo, el cual Dios entregó hacia cada uno de nosotros. Es cierto, el precio ya fue pagado, pero ahora nosotros tenemos que caminar conforme Dios quiere. Ahora nosotros, amados hermanos, tenemos que caminar bajo la voluntad y el propósito del Señor. Sé que todos los que estamos acá en más de alguna ocasión hemos hecho lo que no es grato delante de Dios.
y tal vez hay alguna atadura en nuestra vida o algún tipo de pecado que tal vez pueda tener en nuestra vida, es tiempo de entregárselo al Señor. Es tiempo de entregarle a Dios todo aquello que nos pueda estar estorbando para caminar en el Evangelio. Es tiempo de entregarle al Señor aquello que nos pueda estar estorbando para caminar en sus caminos. Así que ahí donde usted se encuentra, amados hermanos, si gusta ponerse de pie o quedarse sentado, está bien. Vamos a ponernos a cuenta con Dios y a pedirle de que Él sea fortaleciendo nuestras vidas, fortaleciendo nuestros corazones para nosotros poder seguir en este camino. Que Dios sea fortaleciéndonos, amados hermanos, a cada uno de nosotros para poder, amados hermanos, seguir en el camino de la fe. Que el Espíritu Santo sea renovando nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra a ti. Te damos exaltación a ti, Señor. Hoy esta mañana, Señor, nos ponemos a cuenta contigo, Señor. Si hemos hecho lo que no es grato delante de ti, Señor, nos ponemos a cuenta contigo, Señor. Si no hemos hecho valer, Señor, esa salvación tan grande en nuestras vidas, te pedimos perdón, Señor. Si hemos caminado, Señor, conforme nosotros queremos, Señor, te pedimos perdón, Señor, en esta hermosa mañana, Señor. Fortalece nuestra vida, nuestros corazones, Señor. Renueva, oh Dios, un espíritu recto delante de nosotros. Renueva, oh Dios, un espíritu recto, Señor, delante de cada uno de nosotros, Señor. Aleluya.